7:05 de la mañana vía Zoom. Tenemos ahora desde la capital de Venezuela, Caracas, y lo decimos así porque llegamos a Latinoamérica, al Caribe. Tenemos a Fausto Romeo Monte, presidente de la Asociación de Institutos Educativos Privados ANDIEP, coordinador de la Comisión de Educación de Conce Comercio. Este es un gran tema, Fausto, este es un gran tema. Contigo hay que hablar recurrentemente y con todos los actores de la educación venezolana. Bienvenido. Hola, gracias Eduardo por el contacto. Y bueno, sí, un tema de la educación que está latente en todo momento. Así es. Fausto, al sol de hoy, yo quisiera un pronunciamiento tuyo sobre el estado de nuestra educación. ¿Qué necesita? Incluso desde el punto de vista curricular, que hay que atender, que hay que renovar. Desde el punto de vista vocacional, ¿hay suficientes maestros? ¿Cómo está la calidad de los maestros? ¿Qué nos puedes decir? Sé que es una pregunta para una conferencia, ¿no? Sí, indudablemente que eso tendríamos que estar como 2 horas, cosa que está muy limitado, pero indudablemente la situación de los maestros en Venezuela es un poco crítica en el sentido de que no hay estudiantes para estudiar la carrera de los maestros. Es decir, pedagógico, por ejemplo, de haber tenido unos 12.000 estudiantes, ahorita no tenemos, sino no hay, yo creo que ni 1.500, 2.000 estudiantes en las diversas modalidades de estudio que pueden haber, las escuelas de educación de las diversas universidades, están escasas, no hay posibilidad y todo porque realmente no hay una vocación o un espíritu para hacerlo hacia allá, ¿no? Entonces, primero que hay que cambiar es volver a rescatar el enamoramiento hacia la educación, hacia el sistema educativo. Si no volvemos, y eso no es solamente es un tema de sueldo, que es la prioridad, el número uno, porque el sueldo de un maestro, digamos, en el sector público es bastante limitado. Mi solidaridad permanente con los maestros que están solicitando una exigencia que se requiere de un digno sueldo para ello y firmar su tercera convención colectiva, pero también en el sector privado que estamos hablando sueldo de 120, $200 mensual que todavía no cubre la cesta básica familiar como tal lo establecen los diferentes organismos que hacen esas mediciones. Bueno, también hay que tener una cuestión, la formación permanente, es decir, en Venezuela tenemos muchos docentes que no han hecho estudios de mejoramiento o perfeccionamiento desde hace muchos años porque realmente un poco la pandemia y un poco desestimularlo en esto, bueno, no ha hecho algo que realmente nosotros veamos como un camino correcto. Sobre el currículo, bueno, un currículo que ya va en fase de casi a 40 años. Es decir, el currículo que tú y yo estudiamos lo han estudiado nuestros nietos, que yo no los tengo y creo que tú tampoco aún lo tienes, pero que esos son los que van a estudiar y es el momento de hacer un cambio. Sé que desde el Ministerio de Educación se ha trabajado para una adecuación curricular. En el Ministerio de Educación lo que se busca es que sea una vocación, y la vocación no es solamente que cuando estés en quinto año de bachillerato, en el mes de mayo, llegue el profesor y le diga, bueno muchachos, hay que meterse en la página de la OPSU y seleccionar qué es lo que vas a estudiar. Yo frecuentemente recorro, visito colegios en diversas partes de Venezuela y siempre que hago esta visita pido hablar con un quinto año de bachillerato y les pregunto, ¿qué van a estudiar? Y los jóvenes aún hoy en día no saben qué van a estudiar. Algunos dicen, bueno, de comunicación social, inclusive ahorita hay una nueva carrera que yo no sabía que estaba, por lo digo de manera sarcástica, influencer. Quiero ¿En estudiar para ser serio? influencer, pero para que sí, Ya sí, va, eso es ya va. eso Espérate es que una, déjame agarrarme de la mesa, porque eso es un tubazo para mí. bueno, Influencer, para que tú veas. ¿dónde se estudia? No sé, yo no sé, yo estoy buscando a ver dónde se estudia esa carrera, pero realmente yo te escuché en uno de esos tantos programas que tú hace el año pasado, creo que lo hablaste, y yo decía, es que Sí. tiene razón Eduardo, ya hay jóvenes que ya se desprenden realmente de una carrera, y no estoy hablando que tienen que ser ingeniero, abogado o comunicador social, que por cierto es la carrera que más se acerca a que estudien muchos estudiantes, pero que sí hay, por ejemplo, uno que otro que habla de una mecatrónica, ingeniería de la formación para la preparación. Oye, ya estamos hablando uno de 30 estudiantes en un salón que está pensando en algo diferente, pero realmente ese joven se tendría que haber preparado desde primero, segundo, tercer año de bachillerato. O sea, la idea es precisamente que nuestra escuela, y aquí vamos un tema que realmente que nos atañe a nosotros, cómo vamos a cobrar nosotros para el próximo año las cuotas de escolaridad. ¿Cuál sería el presupuesto que realmente vayan a eso?
cuando tenemos inclusive los servicios que anteriormente pagábamos 10, 15, 20 bolívares y ahorita estamos pagando a 100, 150, 200, hasta $1,500 en funciones de los servicios básicos, donde nosotros queremos mejorar el sueldo de nuestro maestro un mínimo de 200 a $400, para decir algo, en el mes de octubre, pero que sabemos que para el próximo año, en el mes de mayo o en el mes de abril, ya sería algo irrisorio también. Porque en estas cosas también tenemos que ver que la educación, aunque la Constitución lo establece como gratuita, realmente la enseñanza de la educación es gratuita, pero la misma Constitución te permite la educación privada, pero alguien está pagando esa educación. O sea, cuando se abre gratuita es porque el Estado venezolano está pagándoselo a los maestros, o hay que pagar todos los mejoramientos, todas las infraestructuras que ya se están deteriorando, se está ranchificando en muchas partes de estas escuelas. Entonces nosotros lo que tenemos que ver que alguien tenemos que buscar un cambio. Ese cambio tiene que ver en conjunto con la comunidad, que se enlace realmente con las escuelas que estén cercanas. Estoy hablando en el sector público, pero en el sector privado también tenemos que buscar nuevas estrategias para poder cubrir con ese presupuesto que está y poder meter a los jóvenes encaminados desde el segundo, tercer año de bachillerato a una mención. No estoy hablando de aquí una cuestión de que, bueno, le voy a dar 3 meses de carpintería o electricidad, como se hacía en años anteriores, sino que realmente el joven tiene que ir viendo qué es lo que él quiere. Y entonces aquí tiene que abrir un abanico de oportunidades, cada institución, cada escuela, que tendrá 2, 3, 4 opciones para poderla ofrecerse a sus estudiantes y que esos estudiantes vayan buscando la modalidad del futuro que él quiere, ir pensando realmente por el país. El país requiere de buenos profesionales, Eduardo, el país requiere de personas que realmente podamos desarrollar e impulsar. El país ha sido abandonado de alguna manera cuando se hablan de la migración que se han ido del país o de algunos que han cambiado para cambiar propiamente de su profesión. Bueno, tenemos que retomar para que realmente podamos desarrollar la industria petrolera, la primera industria del país, que realmente se requiere no solamente buenos ingenieros petroleros, porque también se requieren buenos obreros que estén inmersos allí. Inclusive en Venezuela existían solamente 7 especialistas en soldadura submarina. Ya no hay ninguno, sino uno solo que viene de vez en cuando a Venezuela cuando se requiere. Eso, inclusive, ¿sabe lo que es hacer soldadura debajo en la parte de submarinismo? Imagínate. Bueno, es una profesión que se requiere en este país y no es solamente para ir a una universidad para estudiar 5 años, porque esa es la modalidad también que tenemos. 5 años de universidades cuando ya el mundo entero está comenzándose a hablar de 4 años. En Venezuela hay una transformación que hacerse no profundo y no solamente pensar en tener en quinto año de bachillerato un título de bachiller sin ninguna mención y para ver qué voy a estudiar, y a lo mejor una de esas menciones sería la influencer. Oye, excelente información y además excelente reflexión. Tú sabes que yo me mantengo en ese tema. Yo digo, mira, eso de influencer, ¿dónde se gana? ¿Dónde se suda? ¿Cuál es el título? ¿Dónde se otorga? Porque el gran problema es ese, que tú ves a los muchachos que quieren ser alguien, quieren tener un título, una profesión, pero se gradúan y después no encuentran una oportunidad para el desarrollo. Oye, ahora yo te hago una pregunta, se me agotó el tiempo, me dice mi equipo, se me agotó el tiempo, pero no, Eduardo va a meter la política. No, todos somos seres políticos y estamos en tiempos de decisiones. ¿Tú sientes que aquí las distintas aspiraciones presidenciales o aspirantes nos están explicando, entre otras cosas, del futuro país, qué se va a hacer con la educación? Mira, lo veo en unos que otros, pero cuando veo algunos candidatos presidenciales hablando de educación, precisamente lo veo con un matiz para captarlo. Pero sí conozco gente como el doctor Ecarri, que realmente plantea desde un principio, desde muchos años, no desde ahora, como su proyecto de lápiz con la educación. Ahora, cuando sale algún candidato y te dice, hay que cambiar el currículo, ajá, está bien, vamos a cambiarlo, dime de dónde lo estás haciendo, busquemos realmente, no solamente decir, volvamos a las escuelas técnicas también es un pasado que nosotros tenemos que rescatar lo bueno, pero actualizarlo. El mundo entero nos está reclamando eso. Así o sea, es. no es solamente un cambio por la política, sino para el estudiante y para el futuro de Venezuela. Fausto, que nos digan no solo el qué, sino el cómo, el con quiénes, en qué estimaciones de tiempo, todo eso. Y con qué profesores, Claro. Para cambiar necesitamos formar, y el cambio, Eduardo, y para concluir, quiero decir que para el rescate de un país, en cualquier parte del mundo, no solamente de Venezuela, de la educación, se requiere no menos de 10 a 15 años.
porque una transformación curricular no se hace en 15 días, Ah, se bueno. requiere al menos 2 años Ah, y bueno. luego la formación de esos profesores que son 5 años y la preparación y formación. Bueno, muchísimas gracias por tu aporte, Fausto. Espero pronto tenerte por acá. Un abrazo. Así será. Fausto Romeo Monte, presidente de la Asociación de Institutos Educativos Privados ANDIEP, coordinador de la Comisión de Educación de Consecomercio. A mí me cuesta entender o imaginarme qué cara pone un papá cuando su hijo le dice, papá, quiero ser maestro. O cuando le dice, papá, quiero ser influencer, TikToker, YouTuber. A la pausa.